Hermanos, ¿pueden escucharme? No sé si Alexis está por ahí. Hola, hola. Hola, hola. Buenos días, queridos hermanos. Es un privilegio poder estar aquí adelante para poder compartirles la palabra del Señor. Y bueno, hermanos, les invito a que puedan ponerse en pie y también puedan buscar en sus Biblias Judas, la epístola de Judas, el único capítulo, versículos 5 al 7. Judas, Judas 5 al 7. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor desde el versículo 1 hasta el 7, pero vamos a poner nuestra atención, hermanos, solamente en el versículo 5 al 7. Pero vamos a dar lectura desde el versículo 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos agradecerte por este día, por tu misericordia. Estamos aquí cada uno de nosotros y gracias por permitir este tiempo en el cual tu palabra va a ser leída, tu palabra va a ser expuesta y también va a ser aplicada en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que a través de esta porción de 3 versículos, Señor, tú puedas bendecirnos en gran manera, Señor. Nos exhortes y también puedas animarnos, puedas confortar nuestro corazón, Señor. Ruego por mis hermanos, ruego por mi persona también, Señor. Todos somos débiles, Señor, y queremos aprender de ti, Señor. Te ruego que me puedas utilizar como un instrumento tuyo para edificar a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Hermanos, ¿pueden sentarse? Bueno, queridos hermanos, como ya hemos ingresado hace 2 semanas atrás a esta epístola de Judas, ¿ya? Y ya sabemos que el autor de la carta es Judas, ¿ya? No es Judas el Iscariote, ya aquel que había vendido a nuestro Señor Jesucristo por unas monedas de plata y posteriormente él se suicidó. No es él, ¿no? Aquí del Judas que está hablando, que ha escrito esta epístola, que en hebreo es Judá y en griego es Judas, es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo y escribe a los cristianos fieles, a los llamados, dice, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ellos son los destinatarios de esta carta. Los cristianos, nosotros somos los destinatarios de esta carta. El tema principal de esta carta, que es muy corta, ya el tema principal es la importancia de defender nuestra fe, de defender la fe en contra de los maestros o de los falsos maestros. Entonces, a eso se va a referir toda la carta. Judas nos va a decir cómo nosotros tenemos que defender nuestra fe en contra de aquellos falsos maestros que se van a introducir, dice, en la iglesia. El propósito de Judas es de animar a los creyentes a contender, dice, ardientemente por la fe, reconociendo el carácter de los falsos maestros. Nosotros tenemos que, dice, identificar quiénes son los falsos maestros y contender con ellos, defendiendo nuestra fe. Y nosotros, como creyentes, tenemos que responder a los errores con la perseverancia de la verdad. ¿Cómo nosotros respondemos a estos falsos maestros? Nosotros tenemos que responder con la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello nosotros, hermanos, tenemos que saber la verdad. Y Judas fue motivado por su amor pastoral y viendo la necesidad de escribir a estos creyentes a contender ardientemente por la fe que les había sido dado a los santos. En otras palabras, hermanos, Judas está diciendo, deben luchar, ustedes deben luchar por las enseñanzas que han recibido. Ustedes deben luchar por las doctrinas que una vez les ha sido entregado a los santos que conforman la iglesia, a nosotros. Dice que nosotros tenemos que luchar por las doctrinas y por las enseñanzas, por aquellas enseñanzas que hemos recibido de parte del Señor. Judas hace un llamado con un sentido de urgencia. Esta es una carta con un sentido de urgencia a los creyentes. Que los cristianos confronten a los falsos maestros que se habían introducido encubiertamente en la iglesia, que se habían introducido silenciosamente, no visiblemente, sino silenciosamente, encubiertamente. Falsos maestros, falsos cristianos se habían introducido a la iglesia. Y debían hacerlo ellos, los cristianos debían de contender la fe, debían de defender la fe, afianzados, confiados en las verdades de Dios. Nosotros tenemos que, hermanos, estar bien conscientes de qué es la verdad para poder contender contra aquellos que son falsos maestros. Judas denuncia a estos hombres y él empieza a describir cómo se comportan estos hombres. Y Judas empieza a describir su carácter, ¿no? Y él dice, son hombres impíos, en el versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Y está hablando acerca de su carácter. Luego Judas describe su conducta. Dice que estos hombres convierten, dice, en libertinaje la gracia de Dios. Y luego Judas describe su doctrina. La doctrina de estos falsos maestros es que ellos niegan a Dios, el único soberano,
y a nuestro Señor Jesucristo. Eso también lo hemos visto en el versículo 4, en el sermón anterior. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos visto ya la anterior semana con el hermano Simón. Hemos visto hasta aquí, hasta el versículo 4. ¿Ya? Y hasta este punto, si ustedes pueden leer y entender, y aún los destinatarios originales, y aún cuando nosotros leemos esta parte del libro de Judas, nos viene una pregunta, y es, ¿por qué Dios permite que estos hombres que son falsos maestros entren dentro de la iglesia del Señor? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué Dios no hace algo con estas personas que entran con malas intenciones para pervertir la doctrina que ellos habían recibido? ¿Dónde está Dios? Esa es la pregunta que podría surgir en nosotros. Cuando llegamos al versículo 4 y vemos que a la iglesia ha ingresado falsos maestros y la iglesia es del Señor, uno se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que estos hombres malos entren a la iglesia? ¿Por qué Dios no saca a esos hombres de su iglesia? Y es en ese sentido, mis queridos hermanos, que Judas quiere decirles a ellos que Dios no va a pasar por alto aquello, que Dios va a juzgar a todas las personas que están pervirtiendo la doctrina de Dios. Y es aquí, hermanos, y es aquí entonces que Judas presenta en estos versículos, en estos 3 pasajes del 5 al 7, 3 ejemplos de advertencia. Judas va a presentar 3 ejemplos de advertencia, 3 ejemplos de juicio que han sucedido en la antigüedad. Entonces Judas trae a sus mentes, y Judas también va a traer a nuestras mentes, 3 ejemplos para que ellos recuerden, para que nosotros, hermanos, recordemos que Dios ha juzgado a hombres en la antigüedad que han apostatado. Y quiere que sepamos, y quiere que sepan aquellos, la audiencia original, que Dios va a juzgar a estos hombres que habían entrado encubiertamente a la iglesia. Lo que entonces ahora vamos a ver, hermanos, son 3 ejemplos que Judas va a mostrar que ha sucedido ya. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Y qué es lo que va a pasar con estos hombres que son falsos maestros en la iglesia? El título de este sermón dice lo siguiente: 3 ejemplos de juicio para recordar. Aquellos que toman apuntes, hermanos, el título de este sermón es 3 ejemplos de juicio para recordar. Y vamos a llevar esto en 3 encabezados, en 3 partes. Y en primer lugar vamos a ver la importancia de recordar lo que ya sabemos. En primer lugar vamos a ver la importancia de recordar lo que ya sabemos. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver 3 ejemplos para recordar. 3 ejemplos para recordar. Y en tercer lugar vamos a ver 3 razones de por qué debemos de recordar. Entonces, a través de estos 3 encabezados nosotros vamos a abordar nuestros 3 versículos. Y vamos a entrar inmediatamente al primero, la importancia de recordar lo que ya sabemos. ¿Cuán importante, hermanos, es recordar lo que ustedes ya saben? Versículo 5 dice así, la primera parte solamente. Mas quiero, dice Judas, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. La palabra de Dios, hermanos, es abundante en cuanto al aspecto de nosotros recordar. Si buscamos nosotros en nuestras Biblias la palabra acordaos o recordar, vamos a encontrar muchos acontecimientos en la Biblia donde Dios pide a su pueblo, donde Dios nos pide a nosotros que recordemos. ¿Cuándo alguien recuerda? Cuando alguien ya sabe algo, ¿no? Y por ejemplo, nosotros, si nos vamos a Isaías 46, 9, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios,
y nada hay semejante a mí. Eso es lo que nos dice Isaías. Bueno, el Señor, Dios nos habla a través de Isaías, nos dice, acordaos de las cosas pasadas. Acordaos, porque yo soy Dios. Acordaos que no hay otro Dios. Acordaos. No hay Dios, nada hay, dice, semejante a mí. Si nos vamos también a Salmos 105:5, dice, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios, acordaos de sus prodigios y de los juicios de su boca. Es lo que nos dice el salmista. Acordaos, Él es Jehová nuestro Dios. Acordaos, en toda la tierra están sus juicios. Incluso en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo menciona y dice, acordaos de los días de Noé, acordaos de la mujer de Lot, acordaos de Sodoma y Gomorra. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él mismo dice, acordaos, refiriéndose a lo que había pasado antes en el Antiguo Testamento. Y es muy importante, hermanos, que nosotros podamos recordar aquello que ya sabemos. Y es a aquello que Judas va a apelar. Judas no va a hablar algo nuevo a sus oyentes, sino les va a hablar aquello que ellos ya sabían. Y es por eso que les dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Y en 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo habla acerca del pasado como un ejemplo para nosotros. Y dice el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos, dice, comieron el mismo alimento espiritual. Y todos, dice también, bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Significa que han quedado muertos en el desierto. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Dice que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Aquí el apóstol Pablo está yendo al Antiguo Testamento y está diciendo, y estas cosas han pasado como ejemplo para ustedes, para que ustedes no caigan en lo mismo que han caído ellos. Hermanos, ahí nos dan muchos pasajes de cuál es la importancia de nosotros recordar aquello que ya sabíamos, aquello que ya sabían la audiencia original. Hermanos, la apostasía en medio de la iglesia, hombres impíos se hacen pasar por cristianos que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Y lo que está diciendo Judas es que esto no es algo nuevo. La apostasía, los falsos maestros en la iglesia, en este momento, estamos hablando del año 55 al 88, los años aproximados en el que ha sido escrito Judas, dice que estos falsos maestros no era algo nuevo,
Ya en el Antiguo Testamento ya habían apóstatas que se rebelaban en contra de Dios. Judas entonces va a mencionar a los apóstatas del Antiguo Testamento en su carta. Caín es un apóstata. La misma nación de Israel fue un apóstata. Aún en el cielo mismo, como lo que vamos a ver ahora, en el cielo mismo un grupo de ángeles han apostatado. Y Dios, dice, los encerró en prisiones eternas. Todos nosotros, hermanos, conocemos estas historias de la antigüedad. La historia de Caín, la historia de Israel, aún la historia de los ángeles. Y eso, hermanos, estas historias de la antigüedad no deben ser olvidadas por nosotros. Al contrario, nosotros debemos de recordarlas. Hermanos, aquello que nosotros más olvidamos, ¿saben qué es? Es el Evangelio. Lo que más olvidamos es el Evangelio y lo que más necesitamos para nuestras vidas es también el Evangelio. Y es importante nosotros entender cuál es la importancia de poder recordar aquello que ya sabemos. Cuando ustedes escuchan el Evangelio, ustedes dicen, no, yo ya sé. Muchas veces he escuchado que Cristo ha muerto por mis pecados, que murió y resucitó al tercer día. Sabemos muchos, pero ¿cuántos nosotros recordamos esta verdad? Una cosa es saber, otra cosa es recordar. Lo que nosotros tenemos que hacer es recordar aquello que hemos sabido, aquello que hemos conocido. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver los 3 ejemplos que Judas va a mencionar. ¿Cuáles son los 3 ejemplos que la audiencia original tiene que recordar? No es algo nuevo, es algo que ellos ya conocían, porque tenían la palabra de Dios. Dice el versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Este es el primer ejemplo. Los incrédulos del pueblo de Israel. Judas les recuerda a sus lectores que en el mismo pueblo de Dios, en Israel, también hubo apóstatas. Judas les recuerda que al final estos israelitas que no creyeron fueron también juzgados. Dios destruyó a los impíos. Dios había destruido a los rebeldes. Dios había destruido a los incrédulos en medio de Israel. Ahora, todos los judíos conocían perfectamente estas historias. Judas no necesitaba relatar estas historias nuevamente en su carta. Lo que Judas quiere es que sus lectores noten 2 cosas en estos ejemplos, en este primer ejemplo. Primero, que Dios libró milagrosamente a todos los israelitas. Dice el versículo 5, que el Señor, habiéndolos salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después dice, destruyó a los que no creyeron. Aquí nosotros podemos ver que Dios misericordiosamente los salvó, en el sentido de que los sacó de la esclavitud, de que los liberó de la esclavitud. Dios, cuando los salvó de Egipto al pueblo de Israel, no preguntó si eres creyente o no eres creyente, si eres del pueblo de Israel o no. No preguntó aquello, si tenía fe en Él o no. Él dice que los liberó, los sacó a todos, a todo el pueblo de Israel de la esclavitud. Y los llevó a entregarles su ley divina en el desierto. Y Dios también condenó a los israelitas incrédulos, aquellos que han apostatado. Hermanos, nosotros tenemos muchos privilegios de poder escuchar la palabra de Dios. Ahora lo hacen. Hermanos, tenemos el privilegio de tener la Biblia. En la escuela dominical hemos aprendido acerca de la disponibilidad de la Biblia.
Y hemos visto que en la historia del cristianismo, muchos cristianos no podían tener acceso a la Biblia. Y si tenían un acceso, no era en su lengua materna. Nosotros tenemos grandes privilegios de poder escuchar, de poder leer, de poder estudiar la palabra de Dios. La pregunta es, ¿garantiza eso que tú vas a ir al cielo? El hecho de que tú tengas privilegios de escuchar la palabra de Dios, ¿garantiza que nosotros vayamos al cielo? No. Eso depende. El hecho de ir al cielo solamente va a depender de si tú realmente te arrepientes delante de Dios y eres un creyente que da frutos. No es por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Pero sin santidad nadie verá a Dios, dice Hebreos. Hermanos, si tú no te arrepientes, no vas a ver la gloria de Dios. El hecho de que cada uno de ustedes esté aquí, el hecho de que tú estés hoy aquí sentado escuchando la palabra de Dios, después de haber cantado alabanzas a Dios, después de haber orado, ¿garantiza eso que tú vas al cielo? No, la respuesta es no. No garantiza. Solo aquellos que creen en Cristo, solo aquellos que se arrepienten de sus pecados, van a poder, tienen garantía de poder estar y llegar al cielo. Y ese era el pecado de Israel. Los que no creyeron fueron destituidos de la gloria de Dios, fueron condenados. ¿Qué pasó con Israel en el desierto? ¿Qué pasó con ellos? Dios saca a su pueblo de la esclavitud. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan de la historia de Israel? Dios los saca con mano fuerte. Por medio de grandes obras que Dios ha hecho, por grandes milagros, conocidos como las 10 plagas. Hermanos, la distancia entre Canaán, que Canaán era la tierra prometida, la distancia entre Egipto, ¿saben cuánto era? 15 días. Había un camino comercial, lo que los comerciantes utilizaban, que solamente tardaban 15 días para poder llegar de Egipto a Canaán. ¿Cuántos años tardó el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida? ¿40 días o 40 años? 40 años. ¿Por qué el pueblo de Israel no tomó este camino que son a 15 días de Egipto? Porque Dios no quería llevarlos por ahí. Dios quería prepararlos. Dios quería organizarlos. Quería probarlos en el desierto. 40 años tardaron en el desierto. Fue en este tiempo donde Israel mostró su verdadero corazón. Mostró sus quejas, mostró sus murmuraciones en contra de Dios. Desde poco tiempo antes de partir de Egipto, después de partir de Egipto, inmediatamente el pueblo de Israel empezó a quejarse. Que no tenemos comida, que no tenemos bebida. El Señor les proveía de alimentos cuando el pueblo se quejaba de alimento. Cuando el pueblo en el desierto se quejaba de sed, de que no tenían nada que beber, el Señor hizo que de una roca fluyera agua. Cuando el Señor les proveía de todas las cosas que ellos necesitaban, el pueblo de Israel y una y otra vez murmuraba en contra de Dios. Hablaba en contra de Dios. Señor, no tenemos comida, no tenemos bebida. Moisés, ¿por qué nos has sacado de Egipto? Estábamos mejor en Egipto. ¿Para qué nos has sacado para que muramos en este desierto? Eran las quejas que constantemente el pueblo de Israel hacía.
Ellos querían volver allá, a Egipto. El Señor no solamente les proveía de alimentos, de comida y agua, sino que el Señor también estaba con ellos, guiándolos en su peregrinaje, caminando con ellos. El Señor los guiaba por una nube en el día y por una columna de fuego por las noches. ¿Qué significaba eso, hermanos? Significaba cómo Dios habitaba en medio de su pueblo, habitaba y guiaba a su pueblo. Hermanos, ¿ustedes alguna vez se han sentido perdidos en un lugar? ¿Ustedes alguna vez en medio de la oscuridad no sabían dónde ir? Uno puede sentir miedo, frustración, al no poder dirigirse o al no saber dónde dirigirse. Pero para el pueblo de Israel, Dios estaba ahí presente. El hecho de que Dios le esté guiando por medio de la nube, por una columna de fuego por las noches, era que Dios estaba con ellos. Y era lo mejor que podía tener el pueblo de Israel. Era lo mejor que el pueblo de Dios tenía, era la presencia de Dios. Que Dios los guardaba, que Dios los protegía, que Dios los sustentaba en ese momento. Y les decía por dónde debían de ir. Hermanos, ¿cuántos de nosotros quisiéramos que el Señor nos hable a viva voz y nos diga, Joel, tienes que hacer esto? Haz esto, así, no hagas eso. Nosotros fielmente obedeceríamos a esa voz. Pero era aquello que el pueblo de Israel tenía en esos momentos. Era su presencia, era verlos. Ver la nube significaba que Dios estaba con nosotros. Ver la columna de fuego era que Dios estaba con nosotros. No estábamos solos. Y en todo ese tiempo, Dios tuvo mucha paciencia para con el pueblo, soportando sus quejas, las quejas de su pueblo. Pero algo en el que el Señor castigó a su pueblo fue lo que ocurrió en Números capítulo 13, versículo 25. Voy a dar lectura rápidamente, ustedes pueden anotarse. El pasaje Números capítulo 13, el 25 en adelante. Dice, cuando el pueblo de Israel manda a 12 varones para que vayan a ver la tierra prometida, ¿ya? Dice, y volvieron a reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y fueron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Está hablando de Canaán, de la tierra prometida. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y sus ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más grande que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra que traga a los moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes
hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Cuando fueron a ver la tierra prometida, Josué y Caleb y otros varones más, en total 12, los otros hombres estaban completamente asustados por lo que había allá en la tierra prometida. Dice que habían ciudades grandes, fortificadas, hombres grandes y valientes. Nosotros somos langostas comparándonos con ellos. Entonces ahí en el capítulo 14, lo que sigue, que los israelitas dice que se rebelan en contra de Dios. Entonces toda la congregación dice gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Tanto miedo tenían el pueblo de Israel de aquellos que vivían en la tierra prometida. Dice que ellos se asustaron tanto y lloraron esa noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Dice todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Y así va a continuar la historia. Hermanos, y a la paralela, digamos, de esta historia, cuando vemos que el pueblo de Israel tiene miedo y están llorando y dicen: no, vamos a morir en este desierto, vamos a morir a espada, mejor volvámonos a Egipto. A la paralela, cuando estos están teniendo miedo, podemos ver lo que está pasando en el otro lado, ¿no? Vamos a leer también lo que dice Josué. Josué capítulo 2, versículo 8. Dice, bueno, aquí ya están, dice, antes de que ellos se durmiesen, está hablando de cuando Josué envía espías a Jericó para ver la ciudad, ¿no? Y dice, antes que ellos se durmieran, ¿se acuerdan que se habían escondido en la casa de Rahab? ¿Ya? Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado, dice, de Rahab, y les dijo: sé que Jehová os ha dado esa tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país se han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que
es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Cuando por un lado el pueblo de Israel tiene miedo de lo que hay allá, del ejército de allá, ellos están teniendo mucho más miedo porque dice que han desmayado porque Dios estaba con los israelitas. Ahí nosotros podemos ver cómo Dios estaba en medio de su pueblo, resguardando a su pueblo. Entonces, hermanos, Judas les recuerda este acontecimiento en el primer ejemplo. Judas les recuerda este acontecimiento de cómo el pueblo de Israel había sido salvado de la esclavitud. Sin embargo, ellos habían apostatado. Y Dios manda juicio a todos aquellos que lo hicieron. ¿Cuál es el juicio que recibe el pueblo de Israel? Que no entrasen a la tierra prometida. ¿Quiénes entran a la tierra prometida? ¿Cuántos entran? ¿Entran todos? ¿Entran pocos? ¿1, 2? ¿Cuántos entran? ¿Saben, hermanos? Solo Josué y Caleb. Tanto habían peregrinado, tanto habían caminado 40 años, y Dios los castiga. Y el juicio que les manda es que no ingresen a la tierra prometida. Ni Moisés ingresó. Lo miró, pero no ingresó. Ese era el juicio de Dios a los apóstatas del pueblo de Israel. Aquellos que se habían rebelado en contra de Dios, ese era el juicio para ellos. Versículo 6 nos muestra Judas el segundo ejemplo de juicio que deben recordar. Dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los que ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. La pregunta que tenemos que hacernos en este pasaje, hermanos, es: ¿quiénes son estos ángeles? ¿Cuál es la identidad de estos ángeles? ¿Cuál fue su pecado que los llevó a ser encerrados en prisiones eternas para el juicio final? ¿Qué cometieron estos ángeles? ¿Quiénes son estos ángeles? Y hermanos, ahí, al respecto de esta pregunta de quiénes son estos ángeles, hay dos posibilidades o hay dos posturas. La primera, y la mayoría que acepta esta posición, es que la apostasía de los ángeles que está hablando es allá en los cielos. Aquellos que se habían apartado de Dios para acompañar a Satanás, formando ejércitos, huestes celestiales de maldad, que hoy conocemos como demonios o ángeles de Satanás. Esa es una posibilidad de quiénes son estos ángeles del que está hablando Judas. Y esa es la posición más aceptada por las iglesias reformadas y también por otras iglesias a través de la historia. Sin embargo, también es responsable poder dar a conocer la otra posición. Que también hay personas que dicen o interpretan este pasaje que es de aquellos que está hablando Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6 habla de los hijos de Dios. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Los hijos de Dios decían que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron para sí. Los judíos pensaban que esos hijos de Dios eran aquellos ángeles que se habían casado con la raza humana. Y después de eso, por causa de aquello, viene de parte de Dios el diluvio. Esa es la otra posición.
Bueno, cada uno, según su interpretación, según su estudio, puede determinar tal vez qué significa. Particularmente yo me apego más a la primera, que está hablando de los ángeles del cielo que habían apostatado en contra de Dios. Estando en la presencia de Dios, ellos se han rebelado en contra de Dios y han seguido a Satanás. Pero eso es lo que básicamente enseña este texto. Pero nosotros tenemos que hacernos también una pregunta al respecto. ¿Por qué pone Judas un ejemplo tan lejano a nosotros? Los ángeles. ¿Por qué por qué Judas utiliza este ejemplo? Nosotros no somos ángeles. ¿Por qué Judas utiliza este ejemplo de los ángeles? ¿Qué tiene que ver con nosotros los ángeles? Hermanos, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque los ángeles han sido creados por Dios muy exaltados. Los ángeles han sido creados por Dios muy exaltados. Y también hay personas, hermanos, personas que tienen muchos dones, muchos talentos, muchas bendiciones que Dios les ha dado. Han recibido ellos muchas bendiciones por parte de Dios. Y ellos piensan que están por encima de los demás. Y ese era el carácter de un falso maestro, de aquellos apóstatas. Ellos creían estar encima de las normas que se aplicaban a las demás personas. Que aquellas normas que se aplican para ustedes, para mí no aplican. Yo estoy encima de ellos. ¿Por qué? Porque Dios me ha bendecido más. Dios me ha dado más dones a mí. Y esos eran los apóstatas que habla Judas. Estos apóstatas decían de sí mismos que habían recibido tantas bendiciones de Dios, que ellos decían, no son necesarios para mí la ley de Dios. Ellos decían soy tan necesario para la obra de Dios, para el ministerio de Dios, que yo no tengo que preocuparme en la ley de Dios. Yo no tengo que cumplir la ley de Dios, porque yo soy importante. Ellos se ponían por encima de los demás, los falsos maestros. Y decían que Dios le trata a él de una manera especial. Los falsos maestros decían que ellos eran tratados de una manera especial por parte de Dios. A ustedes les falta y les toca cumplir la ley. Pero a nosotros no. Nosotros somos especiales delante del Señor. Yo no tengo que esforzarme en obedecer como los demás. Ese era el pensamiento de estos falsos maestros a los cuales Judas se refiere. Ahora, hermanos, lo que Judas está enseñando aquí de manera muy clara es que si los ángeles no están eximidos de obedecer los mandamientos de Dios, entonces nosotros mucho menos estamos eximidos de obedecer la ley de Dios. Y es para eso que Judas pone el segundo ejemplo acerca de los ángeles. Los ángeles han sido creados diferentes a nosotros. Ellos exaltados, enaltecidos, son ángeles. Pero cuando ellos se rebelaron, cuando ellos apostataron, les ha caído también juicio. Y dice Judas, en nuestro pasaje, y dice Judas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y ese era el juicio para ellos. Y Judas está diciendo, si los ángeles no han sido eximidos del juicio de Dios, ustedes mucho menos. Ustedes, falsos maestros, mucho menos, porque van a recibir de igual manera el juicio de Dios por parte de Dios.
Nadie, hermanos, está exento de los mandamientos o de obedecer los mandamientos de Dios. Nadie. Y vamos a pasar, hermanos, al tercer ejemplo que Judas menciona. Les recuerda. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esta historia, hermanos, es muy conocida por nosotros, la historia de estas dos ciudades. Las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban en un lugar muy hermoso en las llanuras del Jordán. Era una tierra fértil, era una tierra próspera, pero eso no los llevó a sus habitantes a ser agradecidos con Dios. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento y nos vamos al evento que pasó en Génesis capítulo 13, cuando Abraham, en un acto de humildad, le dice a Lot que debían de separarse para no tener problemas entre sus pastores, para no tener altercados entre sus pastores. Entonces, Abraham, en un acto de humildad, le dice a Lot que escoja dónde quería irse. Si allá, él dice, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Eso es lo que le dice Abraham a Lot. Entonces Lot escoge la llanura del Jordán, que era de riego, y aún Moisés, que es escritor de Génesis, él dice en esa parte, comparando a esa llanura del Jordán como una tierra fértil y hermosa, como el huerto de Jehová. Si ustedes buscan en sus Biblias capítulo 13 de Génesis, es lo que dice. Moisés escribe así literalmente y dice, como el huerto de Jehová. O sea, era tan hermoso ese lugar que incluso Moisés le compara como el huerto de Jehová. Y Lot escoge esa parte. Y esa parte obviamente estaba muy cerquita de Sodoma y Gomorra. Ahora, las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban llegando al colmo con sus pecados contra la naturaleza. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Aquellos antes del diluvio. Génesis 6. Dice, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Se está refiriendo a lo que había, esos pecados grandes en contra naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres, fornicación, borrachera, completamente. No había hombre. Cuando Dios mandó el juicio del agua, del diluvio, ¿cuántos se salvaron? ¿Cuántas personas solamente se salvaron de este juicio? 8. 4 varones y sus esposas. Noé, Sem, Cam y Jafet, que eran los hijos de Noé, y sus esposas. ¿Por qué ellos se salvaron? ¿Acaso ellos no eran también pecadores? Ellos han sido salvados porque tenían una relación estrecha con Noé. Y ahí nosotros podemos ver en esta enseñanza que Noé es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Que aquellos que tienen una relación estrecha con Cristo pueden ser salvos, librados del juicio de Dios. Así como los hijos tenían una relación estrecha con su padre, que es Noé, así nosotros, si tenemos una relación estrecha con Cristo, podemos ser librados del juicio de Dios. Al tener, hermanos, Sodoma y Gomorra, que eran ciudades, estaban en la llanura del Jordán, eran ciudades bonitas en toda manera, ¿ya? Ellos tenían tanta prosperidad, dice, se olvidaron de Dios.
Ahora, si nosotros pensamos y reflexionamos en nuestras vidas, hermanos, nosotros, ¿cómo estamos en estas situaciones? Sodoma y Gomorra tenían prosperidad máxima, pero ellos olvidaron a Dios. ¿Cómo nosotros estamos, hermanos, en estas situaciones? Cuando todo está bien, ¿nos acordamos de Dios? ¿O solamente cuando nos está yendo mal? Nos hemos enfermado, hemos tenido un accidente, tenemos problemas económicos, no tengo trabajo. Cuando todas las cosas negativas están pasando en nuestras vidas, ¿solamente son aquellos momentos en los que acudimos a Dios? Sí. ¿Y qué hay de aquellos momentos cuando hay prosperidad en nuestras vidas? Tenemos un trabajo, tenemos salud, no tenemos problemas, gracias a Dios. ¿Vamos a Dios en gratitud, en acción de gracias delante de Dios? ¿O somos como estos hombres que nos olvidamos, en medio de la prosperidad que tenemos, nos olvidamos de ser agradecidos delante de Dios? Como dice el proverbista en el Proverbios 30, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esos son los 3 ejemplos que Judas utiliza para que ellos recuerden aquello que ellos ya sabían. Que estos 3 ejemplos terminan en juicio por haberse rebelado en contra de Dios. Y que estos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia iban a también tener juicio de parte de Dios. Y ahí nos entramos, hermanos, al tercer encabezado. Las 3 razones de por qué nosotros tenemos que recordar. 3 razones de por qué debemos de recordar. ¿Por qué nosotros, hermanos, tenemos que recordar los juicios de Dios? Y vamos a ver 3 razones como aplicaciones. La primera, hermanos, nosotros debemos recordar para alabar a Dios. Debemos de recordar estos juicios para alabar a Dios. Debemos recordar estos juicios con el fin de mantener en continua alabanza para el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Porque en Jesucristo hemos sido salvos del justo juicio de Dios. Hermanos, muchas veces venimos a la iglesia y cantamos de labios para afuera. Inclusive cantamos pensando en otras cosas. Está lloviendo. ¿He recogido la ropa? ¿He alimentado a mis cachorros? Cantamos, hermanos, aquí en la iglesia pensando en otras cosas. Si nosotros, hermanos, pudiéramos ver el destino de todas las almas que se rebelaron contra Dios, vendríamos y cantaríamos de todo corazón porque Dios nos salvó de ese lugar de tormento. Si nosotros, hermanos, por un momento pequeño pudiéramos ver dónde están aquellas almas que se han rebelado en contra de Dios, viéramos con nuestros ojos, nosotros vendríamos aquí y alabaríamos con todo ímpetu al Señor. Y cantaríamos de todo corazón porque Dios nos salvó de aquel lugar de tormento. Apreciaríamos mucho más el poder estar aquí, escuchar la palabra del Señor. Seríamos mucho más agradecidos a Dios que Dios nos ha salvado de aquel lugar de tormento. Si nosotros solamente viéramos un lugar así. Y es por eso que Dios nos dio la memoria, hermanos. Dios nos dio la memoria para que podamos recordar lo que pasó en la historia.
Hermanos, la historia nos sirve a nosotros para poder recordar lo que Dios hizo. Todos nosotros podemos saber de dónde hemos sido rescatados y cómo Cristo ha dado su vida para mi salvación. Pero lamentablemente nosotros no recordamos aquello. Dios nos ha dado la memoria, pero no lo utilizamos correctamente. Hermanos, nosotros debemos de dar gracias a Dios que a pesar de nuestra debilidad, aún, si hemos creído de verdad y hemos sido salvados de la condenación eterna, nos hemos verdaderamente arrepentido de nuestros pecados, aquellos que hemos confiado en Dios y nos hemos arrepentido, somos, dice, guardados en Jesucristo y para Jesucristo. Los creyentes, hermanos, los creyentes en Cristo tienen garantizada una morada reservada en los cielos. Los creyentes en Cristo tienen reservadas y tienen garantizadas una morada allá en los cielos. ¿Por qué debes recordar estos juicios, hermanos? ¿Por qué debemos de recordar estos juicios? Para dar acción de gracias al soberano Dios por sus misericordias y por su gracia para contigo, para alabar a Dios. Y es aquello que Judas quiere de sus oyentes. Les recuerda de estos 3 ejemplos para que ellos se acuerden y ellos alaben a Dios. La segunda razón, como segunda aplicación también, es para descansar en la justicia de Dios. Para que no tengamos miedo, para que no tengamos vergüenza. Nosotros, hermanos, tenemos que descansar en la justicia de Dios. En Romanos, el apóstol Pablo, versículo 17 en adelante, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nosotros, hermanos, tenemos que descansar en la justicia de Dios para que no tomemos venganza con nuestras propias manos, sino descansar en la justicia de Dios. Descansar en la justicia de Dios cuando nos hacen injusticia. Hermanos, muchas veces nosotros vamos a pasar por insultos, por injusticias, incluso tal vez por males de otras personas, que pueden ser los asaltos, traiciones. Nosotros debemos, hermanos, recordar que es de Dios la venganza. Y eso nos llevará más bien a tener compasión por aquella persona. Hermanos, cuando nosotros recordamos, cuando alguien, digamos, hace injusticia en contra de nosotros, nosotros airados queremos tomar venganza en ese momento, pero es en ese momento que nosotros tenemos que recordar acerca de la justicia de Dios. Cuando recordamos y descansamos en la justicia de Dios, que va a haber un día en el que Dios va a dar juicio a aquella persona, ya no va a haber esa ira en nosotros, al contrario, va a haber pena, va a haber compasión por esta persona, porque dura cosa es caer en manos del Dios airado, ¿no? Hermanos, nosotros tenemos que, cuando recordamos aquello,
nosotros tenemos que recordar que esta persona va a recibir el juicio de Dios. Va a recibir el juicio de Dios. Y en nosotros va a traer, al contrario, va a traer compasión por aquella persona. Y aquella ira que sentíamos contra esta persona va a irse. La tercera razón por la que debemos recordar es que nosotros tenemos que orar con intercesión y también orar con imprecación. ¿Qué significa orar con intercesión? Cuando vemos a las personas, hermanos, que no creen en Dios, nosotros que nos ha sido revelada el Evangelio de salvación, nosotros sabemos cuál es el final de esas personas, en qué van a terminar si ellos no se arrepienten. Y nosotros tenemos que orar intercediendo por ellos, para que ellos también lleguen a la salvación, para que ellos también sean abiertos sus ojos. Nosotros tenemos que orar intercediendo por ellos. Lo otro es que también nosotros tenemos que orar con imprecación. La palabra imprecación, imprecatorio, hay muchos salmos con oraciones imprecatorias, ¿no? Y esta palabra viene de la palabra latina, que in significa contra, y precari significa rogar. Estamos diciendo que nosotros, debemos rogar en contra de alguien. Ahora, aquella persona que está no en contra, no debemos de orar, hermanos, nosotros imprecatoriamente por algo que esa persona ha hecho en contra de nosotros, sino tenemos que orar por aquellas personas imprecatoriamente solo cuando estas personas están en contra del reino de Dios. Del reino de Dios. Cuando una persona me hace algo malo a mí, yo no tengo que orar imprecatoriamente por esa persona. Señor, fulmínalo. No, sino que yo tengo que orar intercediendo por esa persona. Pero cuando esta persona está en contra del reino de Dios, del Evangelio, yo puedo orar imprecatoriamente contra esta persona. Y podemos incluso orar diciendo, venga a nosotros tu reino. Cuando nosotros oramos intercediendo, decimos, Señor, sé paciente. Todavía en Bolivia hay muchas personas que no son creyentes. Por favor, sé paciente, no vuelvas aún. Eso es orar intercediendo por ellos. Pero cuando oramos imprecatoriamente, estamos diciendo, Señor, ven pronto. Ven pronto. Y haz tu juicio aquí en la tierra. Eso sería orar imprecatoriamente. Hermanos, que Dios nos ayude a poder recordar aquello que ya conocemos. Que Dios nos ayude a poder recordar aquello que ya conocemos. Recordar estos juicios para poder alabar a Dios, para descansar en su justicia y para poder orar intercediendo y también imprecatoriamente. Hermanos, que el Señor nos ayude a recordar el Evangelio todos los días para vivir conformes, para vivir satisfechos, para poder vivir felices y agradecidos a Dios por todo lo que tenemos. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos agradecerte por este tiempo en el que tu palabra, Señor, ha sido leída, ha sido explicada, también aplicada en nuestros corazones. Como cristianos, Señor, nosotros hemos recibido la verdad del Evangelio, la verdad viva que transforma nuestras vidas. Y, Señor, ayúdanos a ser responsables, Señor, contendiendo, Señor, enfrentando a aquellos falsos maestros que se van a ir introduciendo a la iglesia, Señor. Seamos capaces y seamos fuertes, Señor. Y para aquello nosotros necesitamos estudiar tu palabra, conocer tu palabra para poder defenderla, Señor. Ayúdanos a ser creyentes, hijos tuyos, responsables, Señor, con el estudio de tu palabra. Y así, Señor, podamos tener oportunidad de poder defender cuando lo tengamos que hacer. Padre Santo, ayúdanos a recordar estos juicios que tú has
dado, Señor, a aquellas personas que se han rebelado en contra de ti, Señor. Y sabemos que tú también vas a pagar con juicio eterno a aquellos apóstatas, Señor, aquellos falsos maestros que se han introducido en la iglesia. Tal vez no en esta iglesia local, Señor, pero sí en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te rogamos, Señor, que nos hagas a nosotros conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que cada día puedas transformar nuestras vidas. Que nos puedas ayudar en las debilidades que tenemos cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar aquello que más olvidamos, Señor, que es tu Evangelio, para poder vivir correctamente, Señor, con nuestro prójimo y delante de ti. Gracias, Señor. Te pedimos que esta enseñanza sea viva en nuestras vidas, tanto para mí como para la de mis hermanos. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.